Para los invitados del hospital, los que están cerca, los que están lejos, todos son bienvenidos. Y esta clase la preparé con mucho cariño, especialmente para los residentes que están prontos a ser colegas especialistas, porque yo particularmente he notado un auge en todas estas técnicas microinvasivas, eh, una tendencia a banalizar el procedimiento, a presentarlo como algo mágico, eh, y realmente se necesitan fundamentos conceptuales que son básicos para tener unos procedimientos exitosos y seguros, ¿no? Como dijo el doctor Ortiz, hoy creo que oficialmente terminamos la clase de este año y tomando en cuenta eso que he comentado, decidí prepararles esta clase. Eh, Duré como 2 meses preparando la clase, ¿sí? Y bueno, como todos sabemos, ¿verdad? Desde hace muchos siglos, desde Egipto y la antigua Grecia, pues la belleza y la buscada siempre fuente de la eterna juventud han sido eh, movimientos, pues, que han sido, eh, que no han sido encontrados, porque la eterna juventud es un mito y, y eso es una de las cosas que están pasando actualmente. Se quiere presentar los procedimientos como, como mágicos, como que el paciente pasa los años y tendrá el mismo rostro a los 50 de los 20, lo cual es una quimera, ¿sí? Y por eso es que queremos hablar de esto. La eterna juventud no existe ni en nuestro aspecto externo, ni dentro de nuestro organismo tampoco, ni siquiera en nuestra mente, en nuestro espíritu. Los años cambian todo y eso también hay que asumirlo. Por supuesto que hay procedimientos que pueden eh, disminuir la velocidad de esos cambios producidos por el envejecimiento y los años, pero todo tiene un límite y todo debe estar dentro de lo natural, dentro de lo normal, en ciertos parámetros. Presento todo esperando con un compañero, porque hasta hace 30 años aproximadamente las técnicas faciales y sobre todo los procedimientos de rejuvenecimiento facial estaban casi exclusivamente representados por la cirugía, por el lifting facial. Y no habían aparecido otros procedimientos microinvasivos, llámese los rellenos, los neuromoduladores, um, el láser y muchos procedimientos actuales que van enlenteciendo ese curso del envejecimiento. Eso, cuando buscaba mi bibliografía en los años 80 y 90 sobre las técnicas de rejuvenecimiento facial y sus complicaciones, leíamos sobre esto, sobre la iatrogenia, porque los procedimientos de lifting facial que pueden pueden producir resultados fantásticos, también pueden producir graves daños al paciente si hay lesión de alguna estructura nerviosa. Por eso nosotros veíamos esta literatura. Y el doctor Seckel, en el año primer libro, al que yo llamo la primera generación de las zonas faciales peligrosas, el doctor Seckel trabaja en Boston, aún vive, trabajó en Boston, y era uno de los pocos médicos en Estados Unidos que estaba certificado como neurocirujano, neurólogo y cirujano plástico. Después de recibir durante muchos años muchos pacientes con daños, con lesiones neurológicas en las cirugías, creó este libro. Pero ¿qué pasó? En los años 80, 90, comenzó el auge, un auge precoz, pero ya era muy visible, con rellenos. En el 81 apareció el primer filler derivado del colágeno bovino llamado Cider, que era de Allergan, y fue aprobado por la FDA. En el 2003 fue aprobado el colágeno humano de Allergan también, llamado Cosmoder. Y aunque el ácido hialurónico sintético existe de los 90,
fue en 2003, cuando la FDA aprobó Restylane del conocido laboratorio de ustedes, Galderma. Entonces empezamos a ver estas cosas. Empezamos a ver las complicaciones y las primeras publicaciones. En esas primeras publicaciones veíamos las listas de las complicaciones y el embolismo o la ceguera por embolismo y la necrosis de piel estaban nombradas en esas publicaciones, pero eran una más de la lista. No había estudios grandes, seriados, sobre ceguera y necrosis, que es lo que más vamos a hablar hoy en relación a la anatomía. Hasta ese momento, lo que se publicaba y se veía eran las reacciones de hipersensibilidad, inflamaciones crónicas por silicón, que era muy usado, y las cicatrices hipertróficas, por ejemplo, como el de esta dama, y los granulomas y nódulos en labios. Esta dama con esas cicatrices hipertróficas secundarias a la inyección de rellenos, de una naturaleza muy diferente, por cierto, a la ácido hialurónico, que es el que actualmente se usa más. Uno no sabría aquí qué hacer con esa paciente, si era mejor dejarle esa cicatriz o hacer una cirugía. Entonces, esos eran los primeros reportes de complicaciones de los rellenos. ¿Qué ocurrió? En el 2015, la doctora Belesnay, que es una dermatólogo que trabaja en el Departamento de Dermatología y Ciencias de la Piel de la British Columbia University en Vancouver, decidió hacer el primer trabajo en vista del aumento acelerado de los fillers y los efectos adversos, en base a los datos de la National Library of Medicine, de Ovid Medline y de Cochrane Library, y revisar registros desde el año 1906 hasta el 2005. En más de 100 años, ella publicó en el 2015 ese trabajo y reportó 98 casos de ceguera posterior a inyección de rellenos de hernia. En ese trabajo, aquí están en un esquema los 98 casos. Ella demostró que la glabela, la nariz, el surco nasolabial y la frente eran los sitios de mayor riesgo para la producción de la ceguera. La glabela y la nariz además son los lugares donde después de la ceguera hay mayor necrosis. Y las otras zonas como periocular, temporal, la mejilla, los párpados y los labios, realmente eran pocos casos. Pues. Cuando ella hace este reporte, todavía no había llegado la rinomodelación o la rinoplastia no quirúrgica, pues que realmente su concepto fue lanzado en 2006. Y no había auge en esos 100 años de estos reportes, eso no existía aún. En ese estudio de la doctora Belesnay publicado en 2015, el síntoma inicial de los pacientes, en el 61% de los casos fue amaurosis unilateral o ceguera unilateral completa, y en el 41% de los casos cefalea o dolor ocular. Eso suma más del 100% porque algunos pacientes presentaron amaurosis y cefalea o amaurosis y dolor ocular a la vez. Además, se asociaron a oftalmoplegia en el 41% de los casos, necrosis de piel en el 15%, accidentes cerebrovasculares en distintos grados, con distintas manifestaciones en un 15%. Y en esa serie de 98 pacientes, solo 2 pacientes recuperaron la visión de su ojo que tuvo el embolismo. Y además se produjo un deceso. Ese deceso se produjo, según escribe el trabajo, en un paciente que recibió 4 cc de relleno de grasa en región periocular. A los 3 minutos tuvo dolor, a los 4 minutos tuvo cefalea, a la hora convulsionó y a los 3 días falleció de un accidente cerebrovascular embólico. Eso, según reportan ahí, fueron 4 cc de grasa en la glabela. Pero estos 98 casos estaban, como vemos aquí, representados por casi la mitad de pacientes que habían recibido
de relleno grasa autóloga. ¿Por qué? Porque del 1906 hasta el 2015, evidentemente, no había aparecido el ácido hialurónico, sino en los últimos años, algunos de los otros rellenos antiguos como la silicón, la parafina, aparecían en escasos casos, pero se hablaba sobre todo era de grasa. Y recordemos que los gránulos de grasa, si uno haga una técnica de nanofat, son mucho más grandes en su diámetro que las diferentes presentaciones de ácido hialurónico. Por ejemplo, ¿qué ocurrió? La doctora Belenay, después de hacer ese reporte, ese trabajo, y después de ese primer trabajo, ¿cierto? La FDA había hecho un estudio retrospectivo de 10 años, de 2007 a 2017, publicado en JAMA Facial Plastic Surgery, donde publicaba una serie de 44 pacientes con ceguera. Como dijimos, 4 años después, aquí en el 2019, la misma doctora repite su trabajo con el mismo método, pero ese método es con los casos reportados entre enero del 2015 y septiembre del 2018. En 44 meses, y lo publica el año siguiente, en 2019. En esos 4 años, menos de 4 años, hubo reporte de 48 pacientes con ceguera. Y aquí, a diferencia del trabajo anterior, la glabela no fue la primera responsable, o las inyecciones en glabela no fueron la primera responsable de la ceguera, sino las inyecciones en nariz. ¿Por qué? Porque ya había aparecido la rinomodelación o rinoplastia no quirúrgica, como llaman por ahí, de la cual, por cierto, se está usando mucho por parte de mucha gente. El resto de las regiones, frente, surco nasolabial, temporal, mejilla, más o menos guarda una similitud con el primer trabajo. Pero los dos primeros casuísticas, glabela de nariz, se invierten. En este caso, el síntoma inicial fue la neurosis unilateral completa en más de la mitad de los casos, unilateral incompleta en el 45%, y el 56% de los pacientes tuvieron cefalea o dolor ocular. La oftalmoplegia igualmente en más de la mitad de los casos, necrosis de piel, aquí se elevó mucho más, se eleva de un 15% en la serie anterior a un 43% en esta serie, porque gran cantidad de la necrosis de piel ocurre en el nariz. Y aquí ya la rinomodelación, como ya he comentado, ya estaba popularizada. Hubo accidentes cerebrovasculares de varios grados en casi 1 de cada 5 pacientes. Pero aquí, de los 48 pacientes, 18 recuperaron la visión, 10 en forma total y 8 en forma parcial. Y eso establece una gran diferencia, porque aquí ya se estaba usando sobre todo ácido hialurónico, que no es que no produzca los accidentes, pero tiene algunas ventajas, como es tener la hialuronidasa, que es como decir el antídoto o el tratamiento que hay que poner en los casos de accidente. En este segundo trabajo, vean aquí que de los 48 casos, casi 40 recibieron como relleno ácido hialurónico. Y eso puede quizás explicar la reversibilidad y la disminución del porcentaje de ceguera permanente, pues, en la serie de pacientes. Por cierto, este segundo trabajo ya reportaba de esos 48 casos, 6 casos en los Estados Unidos, 3 casos en Canadá, en Europa unos 5 casos, y la mayoría de los casos en Corea del Sur. En el primer trabajo había muchos pacientes de Corea del Sur y se cree que eso ocurrió porque en Corea hay una técnica popularizada hace muchos años que se llama la Diamond Shape Technique, donde el paciente le rellenan sobre todo la línea media, la vela, nariz, mejilla medial y labios. Quizás eso explica por qué muchos casos de esa serie están allá en Corea del Sur.
Y entonces, ¿en qué estamos en este momento? ¿Dónde estamos parados en este momento? ¿No? Estas son las estadísticas de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos del 2020. En esas estadísticas vemos como si dividimos los procedimientos entre la cirugía o los procedimientos quirúrgicos cosméticos y los procedimientos no invasivos, microinvasivos. La rinoplastia, en el 2020 se hicieron 350.000 rinoplastias en los Estados Unidos. Y por cada rinoplastia se hicieron casi 10 procedimientos de relleno de tejidos blandos con filler. Solo superados por la neuromodulación con 4 casos y medio. Por cierto, estos números en 2020 bajaron en todo, como ven allí, menos 3, menos 8, 11, menos 20, menos 33 respecto al año anterior por la pandemia. Aquí cuando vemos todos esos casi 3 millones y medio de relleno de tejido blando, 3 de cada 4, el 74%, fue hecho o fueron hechos con presentaciones de ácido hialurónico, seguido por las plasma con plaquetas y por la hidroxiapatita de calcio. Entonces, ya con este preámbulo, esta introducción sobre dónde nos encontramos, queremos introducir el concepto de lo que yo llamo la segunda generación de zonas faciales peligrosas. Ya habíamos hablado de las primeras con las lesiones nerviosas y esta segunda generación de zonas faciales peligrosas relativas a las estructuras vasculares, casi exclusivamente arteriales. Vamos a hablar de una sola lesión venosa. El doctor Rohrich, que fue por muchos años el editor en jefe de PRS, PRS está considerada a nivel mundial como la revista número 1 en cirugía plástica. Durante muchos años publicó muchos trabajos sobre este tema y hace 2 años publicó un libro fantástico, muy didáctico, que les voy a mostrar al final y les voy a recomendar. Esas zonas faciales peligrosas son 6. La región glabelar, la temporal, la nasolabial, la perioral, la nasal, y vamos a comenzar a detallar y a dar sobre todo la información sencilla, concisa, de lo que debemos hacer en cada una de ellas para trabajar con seguridad y con buenos resultados. En la región glabelar, que es la primera de la que vamos a hablar, tenemos 3 estructuras que hemos escuchado nombrar mucho. No solo en esto, hemos escuchado nombrar en cirugía reconstructiva. Que son la arteria supratroclear, rama de la arteria oftálmica que emerge del periósteo en una ubicación superomedial al canto interno ocular, más o menos a 17, 22 milímetros de la línea media. Asciende y 2 centímetros después aproximadamente se hace más superficial cuando perfora el músculo corrugador. Y vean aquí cómo sigue una ubicación por encima del periósteo, perfora el músculo y se hace superficial. Asimismo, la arteria supraorbitaria, que también es ramo de la oftálmica, está paralela a ella y emerge en el borde superior orbitario, a aproximadamente 32 milímetros de la línea media. Asciende y entre 20 y 40 milímetros más arriba, o sea, 2 o 4 centímetros, atraviesa el músculo frontal y se hace subcutáneo. En este caso, ya dijimos que más o menos los primeros 2 centímetros de las arterias están en un plano profundo y de ahí hacia arriba se hacen subcutáneos. Por eso muchos autores dicen que en los primeros 2 centímetros de la parte inferior de la frente jamás se debe inyectar a nivel del periósteo porque esos vasos están muy profundos. Y que por el contrario, de ahí hacia arriba, jamás se debe inyectar en forma superficial.
¿Me están escuchando? Buena mnemotecnia. Sí. Perfecto. Buena mnemotecnia. Excelente. Sí, doctor, sí. En esa región glabelar, como todos sabemos, esta línea punteada quizás está representada por ese surco que el paciente no quiere, que aunque se ponga su toxina botulínica, sigue ocurriendo la depresión. Entonces, los autores dicen que una maniobra para aumentar la seguridad en este procedimiento es la compresión de ambos vasos contra la superficie ósea en el borde superior de la órbita. Y que mientras eso se hace, si se va a inyectar este surco, después vamos a hablar de las opiniones de cada uno respecto a cada zona. Esto es la teoría, pero no todo el mundo hace todos los procedimientos en toda la zona, y eso es muy respetable. Es más, lo considero una práctica muy consciente, pues saber cuándo quiero, dónde sí, dónde no. En este caso, esta maniobra, lo que se recomienda es ocluir el vaso y inyectar en el plano más superficial. Recordemos que aquí van más profundas las arterias, o quizás están a punto de sobrepasar o de atravesar de abajo hacia arriba el músculo corrugador. Entonces, lo que se prefiere es, después de hacer la maniobra de compresión, hacer inyección paralela a la piel, paralelo al plano de la piel, muy superficial y perpendicular a la dirección del vaso. Eso es lo que recomienda para esta zona. Quienes decidan hacerlo. Recuerdo a la doctora Misticoni que en el último curso, que estuvo fabuloso de ácido hialurónico, dijo, me pareció una afirmación muy responsable y consciente de su parte, de ella, que es una experta en esta materia, que dijo, y recuerdo su frase: no me llamen para inyectar glabela o nariz. En ese caso, ella evidentemente está consciente de los riesgos de alguna de las zonas. Discúlpenme que me he regresado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos lo que hemos hablado. La técnica incorrecta. Si logramos accidentalmente inocular dentro del vaso de alguna de estas dos arterias la supraarterial y la orbitaria, pero además esa arteria tiene anastomosis con la rama frontal de la arteria temporal superficial. Y por eso una inyección de relleno dentro de la arteria temporal superficial es capaz de producir ceguera. Aquí tenemos un dibujo muy sencillo de cómo, si inyectamos la supratroqueal o la supraorbitaria y sobrepasamos la presión sistólica de ese vaso, podemos llegar a la arteria oftálmica e incluso podemos llegar a la carótida interna. Si llegamos a la carótida interna, después el flujo anterogrado se restituye al irse la presión y se producen los accidentes cerebrovasculares. Pero si llega a la arteria oftálmica antes de la emergencia de la arteria central de la retina, entonces ese material que por vía retrógrada viajó a la oftálmica, luego la vía anterograda, cuando desaparece la presión, produce la migración a la arteria central de la retina y a todas las demás arterias del globo ocular, que son varias, las responsables de los movimientos extraoculares, las responsables de la visión central, de la visión periférica. De eso vamos a hablar más. Entonces, ahora vamos a hablar, voy a comentar sobre la región temporal, que es la segunda zona facial peligrosa. La arteria temporal superficial, que aquí la vemos, y la vena media temporal discurre en la fosa temporal, que estamos aquí viendo en un tono más claro, en un plano intermedio, por lo que la inyección de relleno en esta área siempre debe ser realizada o muy superficialmente en el plano subcutáneo o profundamente contra el periósteo. La arteria emerge a través de
en un punto que está más o menos un través de dedo anterior y 2 traveses de dedo superior al trago. Allí vemos la emergencia. La vena temporal media, también, que aquí la vemos, corre 20 milímetros sobre y paralelo al arco cigomático. Aquí vemos nuestro arco cigomático. 20 milímetros más o menos sobre él y en forma paralela corre esa vena. Aunque se han descrito muy pocos casos, la inyección intravascular de dicha vena podría producir por vía anterógrada embolismo pulmonar no trombótico porque drena a la vena yugular interna. De manera que aquí vemos cómo es una técnica correcta si tenemos una inyección en un plano subcutáneo superficial, estaremos lejos de la arteria temporal superficial. Si vamos a un plano intermedio, estaremos haciendo incorrectamente la técnica y propiciando la maniobra riesgosa y el accidente. Aquí tenemos el mismo dibujo. Vemos la vena temporal media, cómo discurre en un plano bastante intermedio, y por eso la técnica incorrecta es ese plano intermedio. Pero si trabajamos en un plano profundo contra el periósteo, por ejemplo, estaremos lejos de ella. Aquí vemos la misma vena temporal superficial, de lo que hemos hablado. Y si vemos un corte coronal, vemos como ambos vasos están entre el periósteo y la piel, pero en un plano bastante intermedio, quizás un poco más cercano al plano superficial, pero por eso las técnicas o los especialistas recomiendan la técnica en un plano subcutáneo muy, muy superficial. Ahora llegamos aquí a la tercera zona, que es la región perioral. Y aquí vemos cómo, he puesto el láser, discúlpenme, aquí vemos cómo la arteria facial que emerge en el borde mandibular por delante de la inserción del macetero. Una forma de buscarla es pidiéndole al paciente que contraiga su macetero y en el borde anterior del músculo macetero vamos a ver la arteria o va a estar ubicada. En esta región perioral vemos como la arteria facial emite sus dos ramas, la rama labial inferior y la rama labial superior, para luego convertirse en arteria angular. La arteria labial superior y la inferior cursan en ambos labios, por supuesto, el superior y el inferior, una profundidad o en un plano. Si vemos este corte, este es un corte sagital, vean las piezas dentarias aquí, la piel y la mucosa del labio y el carrillo. Aquí las arterias van a una profundidad de más o menos 3 milímetros, en esos 3 milímetros que están por debajo de la piel, de la mucosa o del bermellón, y no más allá. Si alguien profundiza, y aquí vemos la técnica correcta, si alguien profundiza e inyecta más allá de los 3 milímetros de profundidad, puede tener la inyección vascular o la compresión externa del vaso. A veces hay lesiones que no producen embolismo, pero sí producen necrosis por compresión extrínseca del vaso. Aquí vemos cómo la arteria facial asciende y ella siempre va
a una distancia que es más o menos 15 milímetros lateral a la comisura. Y los especialistas recomiendan que uno puede en la práctica usar la medida del ancho del pulgar, que nunca debemos infiltrar o inyectar más allá de 15 milímetros de la comisura en dirección lateral, porque allí vamos a pinchar la arteria facial. Y que esa inyección siempre debe ser muy superficial en el tejido celular subcutáneo, como vemos aquí. Aquí vemos lo mismo, aquí vemos la misma representación, pero en la técnica, si se sobrepasan esos 15 milímetros y además se inyecta a mayor profundidad, vamos a producir la inyección intravascular. O la lesión vascular, que a veces se pincha la arteria, no se inyecta, pero se produce un hematoma expansivo, por ejemplo. Y ese hematoma también puede producir al final compresiones extrínsecas del vaso. Entonces aquí observamos, o podemos tener una demostración, de cómo una inyección inadvertida en la arteria labial superior e inferior puede producir necrosis en el territorio de la arteria angular. Ese territorio está dado por la mejilla medial y por la base de la nasal. Además de producir la necrosis, si ese paciente tiene una de las variantes anatómicas que conecta la arteria angular con la oftálmica, inyección a presión muy alta y de considerable cantidad es capaz de producir el mecanismo de embolización para la ceguera. Y allí, cuando hablamos de eso, vamos a describir la cuarta región, o la cuarta zona facial peligrosa vascular, que es la región nasolabial. Aquí observamos cómo la inyección inadvertida en esa arteria que va por el surco puede producir necrosis también en el territorio angular. Esta cuarta zona peligrosa es una del área donde más frecuente se inyectan rellenos dérmicos. Y lo importante que debemos recordar allí es que la arteria cerca del ana nasal es más superficial. Y mientras se va dirigiendo hacia abajo, aunque la arteria sube, lo que queremos decir es que didácticamente podemos dividir este surco en 3/3. Mientras más arriba estamos, más superficial es la arteria. Y vemos como a medida que vamos bajando, la arteria se va haciendo más profunda. Por eso, para la técnica correcta en este caso, en vista de que la arteria cerca del ala superficial se inyectará en plano profundo sobre el periósteo. En cambio, en los 2/3 inferiores que hemos nombrado y que se ven muy bien representados aquí en este dibujo, debemos hacer una inyección en tejido celular subcutáneo superficial, muy cercano a la dermis. Aquí, a diferencia del dibujo anterior, observamos la técnica errónea. Si inyectamos en forma superficial cerca de la base del ala, en forma intermedia en el tercio medio y en forma profunda en el tercio inferior, vamos a tener más posibilidades de tener un accidente y de producir la inyección intravascular, que es el evento pues, que desencadena toda la cascada de los fenómenos que resultan en necrosis y en ceguera. Entonces aquí podemos ver cómo una inyección superficial en el surco de la ceguera puede producir necrosis. Y aquí vemos, aquí lo dice, ahí hay necrosis del ano nasal o de la región malar, pero además, lo que ya dijimos,
se promueve el mecanismo del embolia. Ahora vamos a nombrar la quinta zona, que para mí es la zona más peligrosa por dos cosas. Uno, porque tiene la red vascular más rica. Y dos, porque la rinomodelación la está haciendo mucha gente en forma incorrecta. Y por eso en la segunda serie de la doctora Belesnay, publicada en el 2019, vemos que la nariz fue a diferencia de la primera serie donde fue la glabela, en esta segunda serie, la nariz fue la zona de inyección que más produjo casos de ceguera, por lo menos en los reportados en la literatura. Esta región nasal, como dije, es la zona más peligrosa. Es la primera productora de necrosis y la primera o segunda productora de ceguera según las distintas series. Es ricamente vascularizada y vemos como la arteria facial emite la arteria nasal inferior, la vemos aquí, de un lado, y la arteria lateral nasal. Esas dos arterias, después de emitir esa arteria lateral nasal, se convierte en arteria angular. Pero esas dos arterias que no nos hemos nombrado hacen como un círculo alrededor de lo que es la base, las alas y la punta. Si vemos, aquí vemos, por cierto, la arteria dorsal nasal que es doble, la arteria angular que es doble. Entonces, en el dorso podemos recordar de forma sencilla que hay 4 arterias. Esas 4 nos dividen en 3 territorios, que son la línea media y las 2 vertientes laterales. Y como vamos a ver más adelante, quien va a inyectar tiene que buscar estas zonas vasculares, la zona media y la zona lateral, de un lado y del otro, para evitar los accidentes. Desde una vista inferior, vemos la arteria nasal inferior a lo largo de la base, va corriendo, ¿verdad? Y emite la arteria columelar, la cual, por cierto, cuando, no sé si han visto alguna vez una cirugía de rinoplastia abierta, donde en la rinoplastia abierta uno hace sección de la columela y levanta todo ese tejido. Estas arterias son seccionadas en esa rinoplastia abierta. También vemos la arteria marginal, ¿verdad? Y entonces ellas forman alrededor del ala y de la columela como un círculo vascular. Lo que les comenté hace rato, vean cómo las inyecciones en el dorso se ven realizar en la línea media y en las vertientes laterales, que son los 3 espacios que tienen dirección longitudinal o cefalocaudal, en teoría vasculares, como dijo la doctora San Juan. Esto es la teoría y los pacientes pueden tener variaciones. Por eso haremos hincapié posteriormente. Aquí vemos un corte coronal y vemos como la inyección es hecha en la línea media y en las vertientes laterales. Entre los espacios que dejan las 2 arterias dorsales en el medio y de las arterias dorsales a las arterias angulares que no están dibujadas aquí. Aquí vemos la técnica inadecuada, por el contrario, ¿no? Si inyectamos en cualquiera de los puntos de esta línea cefalocaudal, donde están la arteria dorsal, la angular, y además la unión de la marginal y de la nasal lateral, la marginal no, la nasal lateral, con esas 2 arterias, pues empiezan los embolismos. Aquí vemos el corte coronal, porque no debemos inyectar aquí, debemos inyectar en la línea media, y tampoco en estos 2 puntos que están aquí representados, sino en el medio de ellos 2. Asimismo vemos abajo la inyección inadecuada o incorrecta en la punta y en la columela. La columela y la punta son 2 de las estructuras más sobresalientes a la vista
de la pirámide nasal. Y son muy apetecidas por lo que quieren crear una nariz perfecta, que no debería ser la filosofía. Y la punta tiene un grave problema. No solo es ricamente vascularizada por toda esta red que hemos descrito, sino que además tiene circulación terminal. Y por eso es más fácil producir necrosis en la punta que cualquier otra área de la nariz. Necrosis de piel por la circulación terminal. Fíjense, como vemos aquí, que debajo de la punta, entre la punta y la columela, si inyectas en la línea media, estás muy cerca de la arteria de la columela. Aquí hay algo muy importante para los que desean hacer rinomodelación. El plano de inyección correcto en toda la nariz, llámese dorso, vertiente lateral, punta, corresponde al que se encuentra justo debajo de las 6 capas superiores, que son epidermis, dermis, tejido celular subcutánea, músculo nasal, tejido areolar. Esto es un esquema de lo que sería el periósteo y el pericóndilo. Como sabemos, pues el tercio superior de la pirámide nasal en el dorso lo que tiene es hueso y de ahí para adelante es cartílago. Entonces, la inyección o el plano más seguro de la inyección de nariz siempre será este plano. Y por eso se recomienda que quien lo hace sienta con la aguja la estructura firme, dura, hasta pétrea, que es el hueso, y el cartílago, que es menos firme. Y siempre, quienes hacemos rinoplastia, hacemos el paralelismo con la disección que hacemos cuando vamos a hacer una rinoplastia. Ese es el plano que disecamos antes de hacer la osteotomía. Entonces aquí vemos cómo una inyección intravascular en la nariz puede producir toda esta variedad de consecuencias que van desde la necrosis a la ceguera y raramente los accidentes cerebrovasculares. Por favor, avísenme si me escuchan bien. Sí, doctor, perfecto. Saludos, doctora Falco. La sexta y última región o zona facial peligrosa vascular es la región infraorbitaria. Y aquí la arteria infraorbitaria emerge a un través de la línea gris. Aquí abajo, en ese punto se alinea con el borde medial del iris, ¿no? Y allí está la arteria y el nervio infraorbitario. Eso, cuando hacemos cirugía reconstructiva por fracturas de base de órbita o fracturas de malar, que lo abordamos por allí, por vía palpebral, siempre conseguimos ese nervio. La arteria realmente no siempre la vemos, pero el nervio se ve siempre. Cuando se desea rellenar el párpado inferior, hay muchas técnicas. Lo que queremos decir es que una de las técnicas debe hacerse en un plano sobre el periósteo, pero lateral a ese punto, una punción lateral a ese punto y con la técnica del abanico, y siempre sobre el periósteo, pero en un punto que debe estar por lo menos 1 centímetro lateral a la emergencia de ese vaso infraorbitario. Como ven aquí, está representada esquemáticamente la técnica del abanico o la técnica del ventilador. Y aquí tenemos la técnica de inyección lateral a 3 alturas. El surco de la lágrima, esta punción lateral, jamás, la aguja jamás puede llegar a este punto que hemos descrito inicialmente. ¿Por qué? Porque vienen los accidentes. Y en estos 2 puntos, en la eminencia malar y cigomática, siempre se prefieren las punciones perpendiculares al plano. Vean que aquí vienen desde un punto lateral a la profundidad sobre el periósteo, pero aquí lo hacen directamente con una punción perpendicular.
Esas son las formas de evitar la inyección intravascular de la arteria infraorbitaria. Aquí, por el contrario, vemos la técnica incorrecta. Si hacemos una punción perpendicular, pero en el punto, como esta que vemos aquí a la izquierda, corremos riesgo. Y si la hacemos lateral, pero la punta de la cánula o la aguja, sea cual sea el caso, llega al vaso, también podemos correr con la complicación. Aquí vemos las consecuencias de la inyección intravascular de la arteria infraorbitaria. Isquemia y ceguera. Por cierto, esto que dice aquí de la lesión al nervio infraorbitario, lo que pasa es que están uno al lado del otro, emergen por el mismo foramen. Al final le da al paciente una sensación de anestesia de la región infraorbitaria, y eso lo vemos muy frecuentemente en las fracturas, porque siendo el foramen la zona más débil de esa estructura ósea, por allí es por donde primero se fractura. Por allí es por donde empieza la fractura, y las lesiones de nervios no son raras. Como nos comentó la doctora Juan, esto de lo que hemos hablado más o menos y lo que han escrito los autores es más o menos la anatomía normal de la mayoría de los pacientes. Pero existen las variantes anatómicas que no son consideradas patológicas, son variantes normales. Y eso ofrece en cada paciente un panorama diferente. Entonces, aunque tengamos muy reglada nuestra técnica, o tomemos la referencia de anatomía de superficie, estrictamente, estas variaciones también pueden traer problemas en el momento de la inyección. Y tomando en cuenta estas variaciones es que empiezan a aplicarse las técnicas de ultrasonido para guiar tanto la inyección segura como la aplicación de hialuronidasa cuando se debe tratar de revertir la acción del ácido hialurónico y desintegrar algún nódulo o desintegrar ácido dentro de un vaso. La más frecuente según este trabajo es esta presentación, la arteria facial, en la arteria lateral nasal muy abajo, casi a la altura de la comisura, o sea, lateral a la comisura labial. Esto podría darnos la idea de que la inyección de la arteria en la base del ala nasal más difícilmente nos produciría el infarto o la ceguera, porque tiene que recorrer todo este trayecto y tenía que hacer mucha presión y volúmenes más grandes. En cambio, en la tipo A es más fácil que si punza la arteria nasal puedas producir embolismo. También tenemos otras variantes que si decimos son buenas en el sentido de que no conectan los dos sistemas carotídeos, porque esta anastomosis, al fin y al cabo, lo que hacen es conectar el sistema de la carótida externa con el sistema de la carótida interna. Entonces, en estas dos últimas variantes, donde la arteria angular nace de la oftálmica, pero no se conecta con la facial directamente, entonces una inyección de la arteria facial en cualquiera de estas zonas difícilmente produciría esto. Claro está, no podemos dejar de lado toda esa red tan grande de la nariz de que hablamos hace rato, porque por ahí también puede haber conexión. Lo cierto es que estos dibujos se los trae de manera ilustrativa para que sepan que estas consideraciones también deben ser tomadas en cuenta. Este dibujo parece un poco enredado, ¿no? Pero es un dibujo de un esquema de la microanatomía vascular, ocular y periocular. Y en este esquema podemos ver que si nosotros inyectamos en arteria dorsal nasal, en la supratroclear, en la supraorbitaria, que son ramas
de la arteria oftálmica, estamos enviando material o émbolos de material, sea cual sea, a esa arteria oftálmica e incluso a la carótida interna. Y ese material que por el aumento de la presión migró en forma retrógrada, cuando la presión cesa, empieza a viajar en forma anterógrada. Y por eso es que el paciente que tiene infarto de retina y ceguera, comúnmente se le asocian síntomas como oftalmología, ptosis palpebral. ¿Por qué? Porque las ramas arteriales para esos músculos también sufren isquemia o sufren necrosis. Entonces, incluso también tienen hasta necrosis de piel de los párpados. Lo que queremos decir con esto es que nunca pensemos que porque el paciente está viendo bien no pudo haber lesiones. Los síntomas pueden ser muy, muy variados. No sé si entendieron más o menos este gráfico. ¿Me escuchan? Sí, Carlos, sí, tranquilo, continúa. Bien. Te escuchamos, Carlos. No te escucho bien, William. Que sigue adelante, está bien. Ok. Esto es un artículo muy interesante, publicado este año en Journal Clinical Aesthetic Dermatology, sobre las guías para el manejo de la oclusión avascular inducida por ácido hialurónico. Pero lo interesante de este artículo es que maneja algunos conceptos que son básicos. Uno, el concepto del angiosoma, que es como la unidad funcional del tejido que está irrigado por esa arteria que fue lesionada, por ese territorio vascular. Además de eso, establece claramente y en forma muy sencilla con este gráfico los niveles de riesgo para ceguera de acuerdo al área de la inyección y clasifica en zonas de muy alto riesgo, de moderado y bajo riesgo. Esto es bastante cónsono con lo que vimos en los primeros trabajos. También habla de las fases de la necrosis de la piel después de que hubo embolismo o de que hubo oclusión extravascular por compresión extrínseca, ¿no? Entonces ellos describen las 4 fases: la palidez, la desnivel reticular y la aparición de las pústulas, la coagulación y la formación de las escaras, por supuesto. Y aquí vamos a hablar especialmente de estas 2 primeras, porque la palidez, que es el síntoma principal, es el que le debe dar al médico la alerta de que algo ocurrió. El médico que ve palidez instantánea en el sitio de la inyección o en sus alrededores debe cesar el procedimiento y pensar en qué va a hacer y tener a la mano los recursos, entre ellos la hialuronidasa, cuando estamos hablando de ácido hialurónico. El lívido reticular, y que puede también aparecer rápidamente, puede durar 1 o 2 días. Tiene diferentes expresiones de acuerdo al fototipo cutáneo. Vamos a ver un dibujo bien bonito más adelante. Y como decimos aquí, el estadio 3, la aparición de las pústulas, la coagulación, que son los procesos de necrosis verdadera, y la aparición de las caras. Esto es importante saberlo, porque puede ser que haya un paciente que no tuvo palidez manifiesta en el momento, pero tuvo dolor, y a los 3 días viene con una pústula. En ese paciente hay que sospechar que allí hubo isquemia. Y no sabemos si esa isquemia va a terminar en una necrosis verdadera, pero en ese paciente hay que actuar. Aquí vemos las 5 fases de la necrosis de la piel. Todo esto está, de todos estos gráficos son del mismo trabajo que he nombrado. El blanqueamiento, el lívido reticular, la formación de las pústulas, la coagulación y la escara verdadera. No siempre vamos a ver una escara.
No siempre esto es la secuencia clásica. Como dije, el paciente quizás no tuvo palidez, pero tuvo dolor. O tuvo la palidez y no la vimos, pero al 24 o 48 horas después llega en la segunda fase. Si ese paciente en la segunda fase no recibe tratamiento, es difícil frenar esta secuencia de acontecimientos que van a llegar a la formación de las caras. Aquí vemos un ejemplo de lo que les comenté hace rato, cómo el lío reticularis puede manifestarse en forma diferente de acuerdo al fototipo. De eso saben ustedes mucho más que yo. Yo no sé nada de eso. Y disculpen mi ignorancia dermatológica. Y aunque la necrosis puede ser, estas son unas fotografías de un artículo de la Clínica de Norteamérica de Cirugía Plástica Facial. Aunque uno espera una necrosis, estas imágenes dramáticas, o una expresión de un área extensa, en muchos casos no ocurre así. ¿Cuándo no ocurre? Cuando la isquemia no fue prolongada o cuando el paciente recibió tratamiento. Y aquí vemos en esta revista que yo no conocía, que se llama Journal of Drugs in Dermatology, la deben conocer todos ustedes, vemos la foto de un caso, una paciente que le pusieron ácido hialurónico, apareció en las lesiones y a las 48 horas se le colocó hialuronidasa. Esa paciente nunca llegó a la fase 5, por lo menos no fue muy profunda la necrosis. Y a las 4 semanas del tratamiento tenía este aspecto, por supuesto que en un proceso de cicatrización existe una inflamación crónica que puede durar 8, 10, 12 semanas. Y miren el aspecto de esa paciente, 6, 7 meses después del tratamiento. Esa paciente que acudió y que el médico tuvo el tino de diagnosticar, de decir, esto está pasando, vamos a tratar de frenarlo, no tuvo unas consecuencias tan serias como una necrosis de espesor total, que después llevaría a una cirugía, y bueno, todas sus consecuencias. Pero ¿qué pasa? Y lo que hablamos hace rato, con la creación de la técnica de remodelación o rinoplastia no quirúrgica en 2006, aparecen nuevos escenarios de complicación. Y siendo tan vascularizada la nariz, hay muchos problemas. Entonces, que es un trabajo del 2019, dice que la demanda de rinoplastia no quirúrgica o rinomodelación sigue aumentando vertiginosamente. Esto es en la Clínica Quirúrgica de Norteamérica de Cirugía Plástica Facial. Ellos dicen que representa un tratamiento seguro y eficaz cuando se aplica con cuidado y prudencia, pero más adelante vamos a ver muchas publicaciones que dicen que no existe ningún escenario totalmente seguro. Ellos sí nos recuerdan lo que hemos dicho, que las zonas de peligro incluyen la unión de la ala con la mejilla medial, la punta nasal, los bordes de las alas y la glándula. Y que la profundidad de inyección más segura, como ya dijimos, es el plano de disección de una rinoplastia sobre el pericondrio y el periósteo. Y el inyector, un término técnico que no suena muy bonito para nosotros, debe tener conocimiento profundo de la anatomía vascular. Y en todos estos artículos que les voy a mostrar a continuación, hacen esta acotación. Y se los traje solo para eso, para que sepan que la anatomía vascular aquí es importante y no porque lo digo yo, ni lo dice la doctora San Juan, ni la doctora Elda Yanzante, ni el doctor Ortiz. Lo dicen todos los expertos. Siendo tan vascularizada la nariz, vemos las conexiones que existen entre la carótida interna y la carótida externa, que son las anastomosis intercarotídeas. Aquí vemos todas estas. Pero además tenemos las anastomosis transfaciales, que son la nasal superior, todas estas que tienen dirección horizontal. Y eso crea un verdadero polígono,
porque todos estos vasos están atomizados uno con el otro. Este sistema poligonal, así como le da una rica vascularización a la nariz y en múltiples cirugías puede evitar que haya necrosis por la cirugía múltiple y la isquemia que produce cada procedimiento quirúrgico, también ese polígono o sistema poligonal descrito por el doctor Saban en esta publicación, en 2012, es lo que nos hace más peligroso la inyección de rellenos en nariz, con todas las consecuencias de las que ya hemos hablado. Este es un dibujo sencillito de lo que ya dijimos. El plano de inyección siempre es por encima del pericondrio o del periósteo. Este es un artículo que si no estuviera en esta revista, que como les comenté hace rato, es considerada la revista, la mejor revista de cirugía plástica del mundo, reporta una experiencia del doctor Hart, creador de su técnica propia, por cierto, de 5.000 tratamientos de rinomodelación. Todo esto es rinomodelación. En esos 5.000 tratamientos, él dice, o él comenta en su trabajo, que el procedimiento tiene poco costo, el resultado es instantáneo, y eso es una de las cosas que lo ha hecho muy popular en la población general, que desde 2000 se creó, eso ha sido así, y él dice que las redes sociales han jugado un papel importante en ello, para bien y para mal. Yo después voy a pedirle a quienes quieran que hagan su comentario personal sobre eso. Será bien recibido. Su seguridad y eficacia ha sido controvertida. ¿Por qué? Porque aunque él dice que en esta serie de 5.000 pacientes, la oclusión arterial inmediata de 24 casas, 0,48, fue siempre nariz y produjo solo 3 casos de necrosis de piel, nunca produjo ceguera. Y de esos 24 pacientes, 10 fueron tratados solo con masaje y 14 con hialuronidasa. Nos cuesta pensar, después de haber leído todo esto, que con 5.000 pacientes o 5.000 procedimientos no haya otras complicaciones. Sin embargo, también leyendo el trabajo, pude ver que el doctor escoge muy bien a sus pacientes. Y eso es algo que ustedes tienen que tener siempre en cuenta. Un paciente con múltiples cirugías en la nariz, ya sean estéticas o funcionales, porque algunas cirugías funcionales alteran la vasculatura de la pirámide nasal, tienen más posibilidades. Entonces, el doctor, a diferencia de otros, que toman estos procedimientos como rinoplastias secundarias, no quirúrgicas, de revisión, en Estados Unidos los cirujanos plásticos no usan el término de reintervención ni de retoque, usan el término llamado cirugía de revisión. Entonces, algunos cirujanos lo han usado como si fuera una cirugía de revisión no quirúrgica y eso aumenta la posibilidad de accidente. También tenemos un trabajo publicado por el Dr. Tran en el 2019, una revisión no muy extensa, pero bastante completa de la ceguera asociada a los fillers. Este también está en la Clínica de Cirugía Plástica Facial de Norteamérica. Él hace énfasis, y se lo traigo precisamente por esto. Él dice que la ceguera es rara, pero es devastadora. Y como vimos, en la mayoría de las casas es irreversible. Y él les traje eso porque esto es el mensaje que yo quiero, el mensaje principal que quiero darles a ustedes hoy. Hay que revisar la anatomía. Y como dice él, y ya lo dijimos, la arteria carótida interna y la externa se conectan. En la región glabelar, él considera el lugar de inyección de muy alto riesgo, porque las suprarticulares y las orbitarias son ramas directas a la oftálmica y son muy cortas. O sea, se necesita pocos volúmenes para llegar a la oftálmica a través de esas dos arterias. Y esto es muy importante y por eso se lo puse en negrito. El reconocimiento temprano de la pérdida de visión es crítico.
especialmente en caso de dolor intenso post-inyección. Así como en pacientes politraumatizados existe la hora dorada. La mayoría de los artículos dicen que para actuar en un paciente del que se sospecha ceguera o daño pues, de la arteria oftálmica por inyección de relleno, existen 90 minutos para actuar, que más allá del minuto 90, las medidas van a ser poco efectivas. Y como no es solo el ácido hialurónico el responsable, también están escritas las complicaciones asociadas con el lipofilling. El lipofilling sigue siendo realizado, pero ahora se usa más para distorsiones de contorno corporal. Hasta la mamoplastia con lipofilling de aumento se hace. Afortunadamente a nivel facial ha disminuido su uso, mientras el ácido hialurónico ha tomado pues, la mayoría de los pacientes, en toda su presentación. En este trabajo, publicado en 2019, dice que el lipofilling en párpado inferior puede producir serias complicaciones como ceguera, ictus, y todos provocados por la inyección intravascular. La inyección de grasa con cánula y técnica retrógrada reduce ese riesgo de embolismo. Pero las técnicas de lipofilling, que a mí me gustan para otras zonas, porque evidentemente es algo autólogo, y eso es una de las grandes ventajas, así como que dependiendo de la técnica, del sitio de donde se tomó la grasa, entre un 50 y 70% de las células se integran para siempre, cosa que no hace el ácido hialurónico, que tiene su tiempo de vida. Hay limitantes para establecer un diámetro homogéneo de todas las partículas de grasa. Así se usan las técnicas de nanofan. Por eso, y porque algunos cúmulos de grasa tienen un diámetro mayor, es más fácil que produzcan el embolismo. O más que el embolismo, la oclusión. Este es otro trabajo publicado este mismo año en las actas dermosifiliográficas. Me imagino que la doctora San Juan siempre la lee estando allá en España. ¿Sí? Se los traje solo por esto. Ellos dicen lo mismo que queremos decir y dejar de mensaje. Es importante tener un amplio conocimiento de la anatomía, y las complicaciones graves que ellos escriben son las mismas: la ceguera, el ictus y el síndrome de Nicolau. Pero que cuando hablamos de síndrome de Nicolau, hablamos de necrosis por oclusión vascular, no restringido solo a piel, sino que puede tomar otros tejidos blancos como músculos, por ejemplo. Este trabajo publicado este año, sobre, que trata de explicar los mecanismos del tratamiento, es más de lo mismo, se los traje para esto. Los rellenos convertidos en una muy popular opción no quirúrgica de rejuvenecimiento facial. La Sociedad Americana de Cirujano Plástico creen que se realizaron 870,000 procedimientos de relleno en Estados Unidos. Aquí falta una U y disculpen, durante 2018. Pero fíjense que en 2020 ya fueron 3,5 millones. Y esta palabra la puse aquí en negrito porque ellos dicen que los inyectores o los médicos deben ser conscientes del riesgo de compromiso visual y ceguera por relleno. Esto de conscientes, yo creo que implica dos situaciones: saber la anatomía y saber que el riesgo existe. Cuando nosotros tengamos esas dos ideas en mente, podemos realizar unos procedimientos con mayor seguridad. Y como dicen aquí, actualmente no existe tratamiento efectivo probado para la ceguera inducida por relleno en todos los casos. Hay pacientes que mejoran. Eso depende de la cantidad, del lugar. Eso también hay que tenerlo claro.
no es que yo voy a ponerlo y tener la hialuronidasa al lado porque si ocurre algo yo sé que no. No existe tratamiento efectivo probado para todos los casos. Ese mismo trabajo dice que la reducción, y esto lo voy a leer textualmente, de probabilidad de complicaciones severas por inyecciones de rellenos étmicos implica implementación de inyección segura, para la cual es esencial el conocimiento de la anatomía facial, la característica del paciente, porque no hay enfermedades sino enfermos, y la selección correcta del material. Sobre los materiales le pediremos algunas opiniones a la doctora Salva. Bueno, y al resto de los colegas. Este trabajo les trae el título nada más porque la doctora Schelke, que está en el departamento de dermatología del Centro Médico Erasmus en Rotterdam, Países Bajos, es quien más ha publicado sobre la utilidad del ultrasonido para guiar la inyección en áreas críticas o áreas de mayor peligro, para hacerlo de forma más segura, o en el tratamiento con hialuronidasa con mayor exactitud. Y vemos como para prevenir si hay rellenos previos o para hacer un mapeo vascular y tener idea de las variaciones de la anatomía de las que hemos hablado. También lo usa para inyectar, porque con el mismo mapa vascular y el efecto Doppler, por supuesto, ella puede colocar su cánula lejos del vaso e inyectar. Y cuando ocurren los efectos adversos, para localizar el filler, en este caso normalmente el ácido hialurónico, y para hacer la inyección guiada de la hialuronidasa. Estas fotos las saqué de este locus en Instagram, que es de la misma doctora Schelke, donde vemos en la fosa piriforme, donde ella en un momento hizo efecto Doppler y en otro momento introduce su cánula, pero la cánula la coloca en un sitio donde el efecto Doppler no mostró ningún vaso y realiza la inyección. Asimismo, en un paciente que tiene nódulos de ácido hialurónico, ¿no?, o cúmulos de ácido hialurónico, que no siempre producen oclusión, pueden producir efecto antiestético y otras cosas, y se prefiere removerlo, igual, ella con el ecodoppler puede hacer la inyección guiada de la hialuronidasa justo en esos cúmulos de ácido hialurónico. Estas fotos se las traje de una paciente de nuestro servicio. Tiene que ver con la inyección, pero se las traje porque es una paciente que tiene un tumor aquí y operamos hace unos meses. Miren la arteria. Con esto lo que les quiero dejar es el mensaje de que el hecho de que uno no vea la arteria allí cuando está inyectando no quiere decir que esa arteria no existe. Esta paciente recuerdo que la operé con la doctora Niuski Brazón. Estos son unas imágenes cedidas amablemente por el doctor Félix Pérez Ramírez, director de la Unidad Oftalmológica de Caracas y oftalmólogo de la Clínica La Ávila. Les traje estas imágenes porque ojalá no sea así y ninguno de ustedes tenga un accidente, pero algún día van a recibir pacientes que aunque no fueron tratados por ustedes pueden tener clínica de un accidente vascular o cualquiera de las variantes clínicas. Eso existe en la realidad, eso no solo existe en los libros. Esas fotos son de un paciente que ellos recibieron en la Unidad Oftalmológica de Caracas que había recibido PRP en la región glabelar. Ese paciente, cuando le hicieron fondo de ojo, vieron esta zona de palidez en los cuadrantes superiores de la retina, del fondo de ojo. Y le hicieron la angiografía con fluoresceína y muestran dos imágenes a los 33 segundos. Miren cómo no se ha llenado aún arriba. Y a los 3 minutos ya había un llenado parcial. Esta paciente llegó con una amaurosis a la consulta del doctor Félix Pérez y de su hijo, el doctor Pérez, y recibió tratamiento multimodal de parte de ellos. Y había llegado con 20/20 en el otro ojo y con 20/800 en el ojo afectado de agudeza visual. Y por fortuna esa paciente que recibió fue PRP,
al mes, aunque no tenía una angiografía con fluoresceína normal, había recuperado su agudeza visual a 20/20. Entonces, ese es uno de los escasos casos donde se hace reversible por completo el daño. Esta otra paciente que acudió a nuestro servicio, y ustedes pueden ver aquí algo extraño, como una fosa con un nódulo en el medio. Esta es una paciente que vimos hace varias semanas y llegó como 6 semanas después de que le habían hecho un procedimiento con PRP también. Por cierto, en este caso no era un médico especialista. Y aunque no puede tener acceso a las fotos de la evolución de la paciente me las mostró. Y la paciente me mostró fotos de los secuenciales de los días, y en esa foto vimos la palidez, el lívido reticularis, y vimos las pústulas con una escara incipiente. O sea, lo que quiero que sepan es que no siempre vamos a ver la necrosis con una presentación dramática, pero esa paciente, después que tuvo esa necrosis, la misma persona le ofreció ponerle ácido hialurónico en el medio. Entonces esta paciente lo que tiene aquí es una cicatriz con un nódulo de ácido hialurónico. Así acudió la paciente a nuestro servicio, allá en el Instituto de Biomedicina. Por último, este artículo lo pongo a la disposición de ustedes. Este mismo año, un equipo de la Sociedad Americana de Cirugía Dermatológica publicó las recomendaciones basadas en la evidencia para prevenir los accidentes con relleno e hizo recomendaciones para evitar los granulomas, para evitar la ceguera, para evitar la necrosis. Pero les traje fue la lista de las recomendaciones que hacen sobre todo para evitar la ceguera. Y en ese artículo ellos dicen lo que hemos dicho y lo repiten. Tener conocimiento detallado de la anatomía facial y las referencias cutáneas. No olvidar que la anatomía vascular puede ser variable, lo que nos comentó la doctora Sanjuana antes de comenzar la clase. Como siempre, ser cuidadoso en las zonas de alto riesgo. No inyectar sobre el periósteo en las arterias supratroqueal, supraritoria y angular, lo que dijimos cuando describimos la primera zona facial peligrosa. En los primeros 2 centímetros, los 2 centímetros inferiores de la frente, esas arterias están sobre el periósteo. Después atraviesan una el músculo corrugador, otra el músculo frontal, y se hacen más superficiales. Ellos dicen que se considere siempre utilizar cánulas romas de 25G y que se inyecte lentamente y con bajos volúmenes a bajas presiones. Todo eso ya ustedes sí lo han escuchado. Y dicen algo que ellos en su sistema legal, pues siempre toman en cuenta, que obtener el consentimiento informado del paciente, donde él sepa que puede haber complicaciones y eventualmente se debe hacer el uso de la hialuronidasa. Además, dejan como último mensaje esto: todos los inyectores deben estudiar profundamente la anatomía vascular facial en disección de cadáveres y en literatura especializada. Ellos llegan más allá. También dicen y nos recuerdan que no existe protocolo totalmente seguro. Esta foto la conseguí en esta edición de Instagram, donde esta persona escribió esta frase que me parece muy propicia para esto. Quien nada sabe, nada teme. Este joven se puso un piercing debajo de la clavícula. El que se lo puso tampoco sabe nada y por eso no teme. Mostrándole esta foto que les he mostrado otras veces, que es una hermosísima pintura del maestro Carlos Cruz Diez, llamada Quirófano, hecha en 1948. Les recordaré una frase del maestro Cruz Diez, que creo que vale para todos los ámbitos de la vida, para todas las profesiones, para todos los oficios. Si se quiere decir o hacer algo que trascienda, es preciso poseer una sólida estructura conceptual y una rigurosa disciplina de trabajo, toda vez que el don natural y la inteligencia no bastan por sí solos para hacer una obra. Esto de la
estética facial y la dermocosmética, como lo llaman ustedes, es mitad ciencia y mitad arte. Y ese arte no solo es el arte visto como la belleza, sino el arte de saber cuándo, cómo, dónde y por qué. Y ese arte lo enseñan los años, la vida y los estudios. Les voy a recomendar a quien quiera ahondar sobre este tema, este libro, que fue el libro publicado hace 2 años por el doctor Rolich, que les comenté que era editor en jefe de PRS, donde hace una extensa revisión de estas zonas faciales vasculares, de las zonas faciales nerviosas también. Y en el tercer capítulo del libro, porque tiene 3 capítulos, de las zonas faciales peligrosas, que deben ser tomadas en cuenta para las maniobras no invasivas como los láser y otros procedimientos de esta toda aparatología dermatológica que sigue creciendo. Y este es un consejo para los jóvenes, para los que se inician, los que decían hacer dermoestética, los que decían hacer procedimientos de rejuvenecimiento facial. Háganlo después de estudiar un poco y sobre todo respetando los equilibrios y las proporciones. Los griegos decían que la belleza radica en la armonía, en el equilibrio y en la conservación de las proporciones. Entonces, y comiencen por las zonas de menor riesgo. Este es un paciente conocido. Bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Excelente Esta revisión. es una bella cerámica de una ceramista venezolana ya fallecida, conocida en medio mundo. Le puse esto para que sepan que nuestro rostro cambia, la vida nos cambia, por dentro y por fuera. Y nadie pretender que los años pasen y justificar procedimientos que pueden ser riesgosos a un paciente para querer darle en el rostro una apariencia de 20 años cuando tiene 60. El equilibrio es muy importante en el ejercicio de la estética y especialmente la estética facial. Ahora sí les dejo a ustedes la palabra. Gracias, Carlos. Una amplia y extensa revisión muy completa. Y bueno, vamos a ver, ya está conectado tú, Ricardo. No sé si hay alguna Excelente pregunta. charla, Carlos. Lamentablemente por razones de trabajo llegué un poco tarde, pero me gustó mucho lo que oí. Ya yo te la había revisado un poco, que tú tuviste la gentileza de enviármela previamente. A mí este tema me angustia mucho. Gracias a Dios, las complicaciones no son tantas. Por lo menos nosotros no vemos tantas complicaciones. Ese caso de la maurosis que presentó la paciente que vio el doctor Félix Pérez, se le envían a ellos inicialmente, pero se le envían a las 24 horas y a las 48 horas, 36 horas, ellos me llaman a ver qué se puede hacer. La paciente no tenía antecedentes de ácido hialurónico, según quien la había inyectado, como tú mismo comentaste, era plasma rico en plaquetas. Yo creo que hay que tomar en cuenta algo que tú dijiste en la charla, que no solamente es el ácido hialurónico, sino que muchas veces hay embolismos trombóticos retrógrados por la columna de sangre. Y bueno, gracias a Dios eso no son tan permanentes. Yo no tengo muy claro todavía y me gustaría que involucráramos algún residente para publicarlo de repente en piel o algo de eso, un protocolo de emergencia que se debe hacer, punto 1, punto 2, si usted cree que es ácido hialurónico, y 2, si el ejecutor, el inyector, como tú dijiste ahí, no reconoce que es ácido hialurónico. Porque es que yo creo que nos agarran fuera de base, o sea, debe usarse frío o debe usarse calor, debe masajearse, debe colocarse nifedipina. ¿Cuánto tiempo después tiene sentido usar hialuronidasa? Si el paciente te dice, porque fíjate, los 2 casos que tú presentaste ahí, la señora que vino con la necrosis ya en la zona glabelar y ese otro de la maurosis, ya esos pacientes tenían varios días. Entonces, ¿uno qué debe hacer con ellos? Y muchas veces, como yo dije con esa última paciente, que a veces la paciente se inyectó esa zona glabelar
por una cuestión cosmética. Entonces, lo que uno le haga ahí, uno queda muchas veces involucrado en la complicación y no lo asume muchas veces quien hizo el procedimiento. Me gustó mucho tu charla, me pareció bien completa, cubrió todas las expectativas en relación a las complicaciones vasculares de relleno. Pero bueno, vamos a invitar mañana martes en el instituto a algunos residentes, un par de residentes que hagan un protocolo de emergencia, qué hacer, 1, 2, 3. Porque es importante, uno realmente, la mayoría de los dermatólogos no sabemos eso claramente. Ahora Muy que bueno. dice usted eso, doctor, hay algo importante, y disculpen la interrupción, que olvidé decirle, que tiene que tener toda persona que hace rellenos dérmicos, tener un sitio de referencia establecido a donde llevar, a enviar al paciente inmediato. No se puede buscar en el momento el sitio. La conexión, la relación con el centro, como en este caso con el doctor Pérez, tiene que estar establecida. Segundo, tener, y no tengo conflictos de interés, por eso, tener el frasco de hialuronidasa siempre en el consultorio. Pero en la realidad, Carlos, eso no ocurre. O sea, empiezan como locos a ver quién lo puede ver. Muchas veces, ojalá todos tuvieran la hialuronidasa. No creo que eso sea, no creo que nadie realmente en la práctica lo haga dirigido por ECO, pero me parece que todas estas cosas debemos nosotros como, bueno, quien quiera hacer el procedimiento lo hace, como tú dices, con buenos conocimientos técnicos y anatómicos, pero tenemos el deber de estar preparados, de tener un protocolo de acción cuando nos llega el paciente, porque yo no hago relleno. O sea que a mí realmente, cómo hacen el relleno, ojalá lo hagan bien, pero sí me podrían llegar, gracias a Dios, he visto muy poco con las complicaciones de ese tipo. Doctor, pero agregando a eso, ese es el punto, que cuando nos llegan esos pacientes a nosotros ya no podemos hacer nada, porque No, es muy tarde, ya ha pasado mucho tiempo. Cuando esa es se la primera dice, hora. vamos a consultar a otro dermatólogo, ya el daño ocurrió. Y realmente, aunque tú como referencia después tengas acceso a la hialuronidasa, aplicar hialuronidasa No, 48 horas después no tiene mucho no, sentido. Ya el no daño tiene, ocurrió. ya ocurrió. La doctora Liana tiene la palabra, doctor. Bueno, quería felicitar a ver, ¿me están oyendo? Sí, Perfecto. doctora, bienvenida. Mire Gracias. que Mira, usted fue una de las invitadas especiales de hoy. ya sé. Gracias de verdad. Mira, de verdad la conferencia estuvo muy docente, sobre todo porque los muchachos tienen que saber la vasculatura normal y, como tú dijiste, las variantes. Eso en principio. Yo siempre en mi cabeza he tenido la idea de hacer como una máscara de acetato o de algún material transparente donde uno la ponga en el paciente, y yo creo que eso lo deben vender en algún sitio, y uno pueda, en el paciente que uno vaya a hacer la infiltración, pueda dibujar perfectamente dónde van los vasos, porque claro, a veces los cirujanos plásticos son perfectos haciendo la vasculatura, pero bueno, si uno tiene otro paciente o varios pacientes, sería magnífico tener eso por un lado. Por otro lado, yo tampoco estoy de acuerdo en que el ácido hialurónico o algún relleno se debe usar en la zona superior de la cara, en la mitad superior. Yo concuerdo que en los labios, que son más o menos seguros, ¿ok? Haciendo la técnica bien, y en la zona nasogeniana, em, usando siempre la cánula. Ahora de 25 pasamos a la de 27, porque ya con 25 ya han habido casos de obstrucción vascular. Imagínense que todos usábamos, o sea, antes usábamos las agujas, no usábamos cánulas. Ahora, como el conocimiento y todos los efectos secundarios se han duplicado o triplicado, ya pasamos a cánulas, pero de la 25 ya pasamos a la 27, o sea que lo más seguro es la 27. Y lo otro es que no se concibe una persona que no tenga la hialuronidasa y que la sepa usar en las primeras 45 minutos.
O sea, eso debe ser instantáneo. Entonces, bueno, uno siempre tiene que tener saber la dilución. Normalmente depende de la marca. Yo tengo la desinfiltral y se le ponen 2,5 y dependiendo de la zona se ponen determinadas unidades. ¿Ok? Entonces, eso es básico. Y la ecografía, aconsejable antes de hacer. Bueno, es aconsejable, nadie lo hace, es verdad, pero de aquí en adelante tenemos que a lo mejor cambiar y tener una cuestión más rigurosa con respecto a eso. Entonces, te felicito porque fue excelente. Esos trabajos, por cierto, lo que les comenté, todos los tengo, tengo todos esos archivos. Si alguien necesita alguno o está interesado, me puede pedir por correo y yo se los envío, doctora. Ok, y me llamó la atención eso de que hubo una infiltración, o sea, una complicación con plasma rico en plaquetas. O sea, ¿cuál fue el procedimiento que hizo ese médico? ¿Cómo lo hizo? ¿No tienes más detalles de ello? No, porque la paciente, aunque acudió al instituto, doctora, ella fue enviada porque pensaban que pudiera tener una infección por micobacterias, algo así por el nódulo. Y la paciente, con todo respeto pues, hacia ella, porque al fin y al cabo fue la víctima de la situación, como que quería escuchar otra cosa, que no fue la que nosotros le dijimos. Pues, en el momento que le dijimos, recuerdo que la doctora Norelia Guzmán estaba allí conmigo y le dijo, Norelia, mira esta foto que nos muestra la paciente, es la evolución clásica de una necrosis que no fue extensa, tampoco llegó a la quinta fase, pero fue así. Y la paciente creo que se sintió un poco frustrada al saber que eso era lo que tenía. No fue contra nosotros, pero no tomó bien la noticia, pues. De hecho, decidió, no volvió al instituto. Lo que yo creo es que quizás le pusieron mucha cantidad y a mucha presión y no hubo embolismo vascular, porque un embolismo vascular ahí le hubiera dado como al paciente el que nos cedió amablemente el doctor Felipe Pérez la foto, ceguera. Pero yo creo que lo que tuvo ese paciente, si fue a mucha presión estado en el intersticio, oclusión extrínseca de toda la malla microvascular, del patrón aleatorio, ¿eh? Y quizá por alguna causa que no sabemos, ese edema que fue intenso, que produjo compresión extrínseca de toda la microvasculatura, no se dio rápidamente. Quizás no tomó antibióticos, quizás no tuvo crioterapia, antiinflamatorio, quise decir, o crioterapia, y creo que quizás esa necrosis fue más por eso, por compresión extrínseca de la malla microvascular. Pero lo que pasa es que muchas Eso veces es lo que uno se me ocurrió. tampoco sabe qué fue lo que le inyectaron. O sea, el paciente, por ejemplo, el Correcto. anterior de Félix Pérez, llega a la consulta que me lo envía Félix y no, que fue plasma rico. Y tú dices, oye, ¿realmente habrá sido plasma rico o no? Pero la hipótesis del embolismo retrógrado es bastante válida y no necesariamente son por materiales de relleno. Entonces, esa paciente también, la de la amaurosis, que fue temporal, la paciente negaba que había sido relleno polímeros o ácido hialurónico. Decía que había sido plasma rico. Vaya usted a saber si esa es la verdad, porque uno nunca sabe qué es lo que le inyecta. No, te vamos a poner algo para ponerte lo más bonito o para que sea más dramático el efecto. Y yo sí creo que todo lo que se inyecta, así sea Kenacor, puede hacer embolismo retrógrado. O sea, realmente es muchas veces igualito. No sé si se han dado cuenta a los que hacen cirugía de uñas, que muchas veces cuando estamos poniendo la anestesia periunguial, hay pacientes que se les blanquea el dedo completico. Y tú te asustas porque tú dices, oye, aquí como que estoy ocluyendo toda esta rama de anastomosis vasculares. O sea que muchas veces no sabemos qué es lo que le inyectan y yo sí creo que todo lo que se inyecta puede hacer algo de embolismo temporal o más o menos permanente y luego va a pasar.
Y otra cosa que me parece importante es que entender que la infiltración y sus efectos secundarios tienen un efecto legal. O sea, en muchos países la persona tiene que hacerse responsable, no es que va a venir otro médico y se lo va a mandar, no. Tiene que hacerse responsable de lo que está sucediendo. Y realmente, bueno, otros colegas podemos ayudar cuando sucede algo así, como hemos ayudado en muchos chats que han habido colegas, bueno, que les ha pasado y todo el mundo le va diciendo lo que tiene que hacer y vamos viendo cómo es la mejoría del paciente, que por cierto tengo un casito que luego se los voy a mandar en uno de los chats. Hace una semana y media pasó un caso dramático que todo el mundo, bueno, estaba muy tensa la cosa. Pero la persona, el médico, tiene que hacerse cargo. No es bueno hacerse cargo de, no en esas emergencias, cuando uno ve granulomas a cuerpo extraño, que me salió aquí, bueno, vaya al peluquero que se lo puso y arregle, porque eso o sea, es meterse en un problema que no se soluciona muy bien. De verdad que en esos casos uno tiene que ser muy drástico con la actitud en ese sentido. Gracias, doctora. Fabiana, adelante, bienvenida. Hola, doctor, gracias. Y gracias al posgrado y al doctor Gutiérrez y a las residentes por invitarme a la clase. Doctor, súper chévere. Hola, Conseguir Fabiana. toda la información, ¿cómo está? Conseguir todo eso y almacenarla en una clase corta me parece que fue un súper trabajo. Está muy bien explicado como para que cualquier persona que quiera comenzar a utilizar relleno pues pueda tener lo más importante que es las alertas. Yo creo que en el caso de la paciente del plasma debe haber sido plasma gelificado. En este caso, la paciente corrió con muchísima suerte de que se reabsorba de la manera porque normalmente reabsorba el plasma gelificado. Es un émbolo que es hasta más complicado que el de hialurónico porque no tienes hialuronidasa, no tienes con qué recubrir. Yo por mi parte, yo voy por la línea de ser pupila del doctor Pérez, hay que llegar a viejos, como nos decía el hombre. Yo la siento riesgo, no, yo la vela no la toco, y si lo llego a dar es porque ya hice todo lo humanamente posible con toxina, todo lo demás y todavía se nota y de forma muy social. Evito también lo que haga tratar de rellenar Esta pómulo. paciente que mostramos la foto, ¿Sí? Que hago es tratar de rellenarlo y ojera para que levante, así tratar de utilizar lo mínimo posible en la zona de alto riesgo, que sería la nasogeniana. Y en región temporal, más bioestimuladores colágeno, pero en esa zona hay un dispositivo que recomiendo a los residentes que se lo compren, que es piso de venas, puedan ver exactamente por dónde pasan y puedan inyectar de una manera mucho más segura, especialmente esa zona en la región temporal. Ah, esto se pegó. Gracias, Fabiana. ¿Alguien más quiere comentar alguna reflexión o algún comentario? Los residentes, residentas y residentos. Bueno, muchas felicitaciones de parte de los residentes, doctor. Y bueno, creo que es muy importante conocer la anatomía para cuando las personas que hacen rellenos, saber dónde están ubicados. Y yo no, pues no me considero experto en la materia porque yo no hago casi estética, es muy sutil las cosas que hago estética y se las dejo a mis alumnas y a mis maestras de dermatología estética para que la realicen. Pero es importante conocer las complicaciones para poder ayudar en los casos que sea necesario. Bueno, Carlos, para finalizar unas palabras y para despedirnos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Gracias por el privilegio, porque yo también aprendo con ustedes todos los días. Y
bueno, y a pesar de de las condiciones, pues que a veces no son las más favorables, seguimos adelante todos, como dice el doctor Ricardo, nos ponemos la franela del equipo. Ya este año hemos culminado las clases, esperamos para el año que viene hacer lo mismo. Quizás ya podamos tener algunas clases presenciales en el auditorio del instituto, lo que así. Mientras tanto, sigan cuidándose mucho. Esto no ha terminado. Yo lo que les quiero dejar de mensaje a los colegas, especialmente a los más jóvenes, es que la juventud está llena de ímpetu y a veces uno cuando es joven ignora los peligros y la fuerza puede más que la prudencia. En la vida, en todo es así y en el acto médico también. Bueno, Carlos, gracias entonces por... Nosotros como especialistas, ustedes y yo, sabemos que la estética no solo es belleza, la estética también tiene que ser una belleza sin riesgo y con salud. Felicidades y gracias a todos por el privilegio. Bueno, gracias. Bueno, Entonces, encantada, gracias. Muy bueno, bonitas tus palabras. gracias a todos por su presencia y a todos los que nos acompañaron en esta clase. Y bueno, nos despedimos por este año de las clases. Nos reuniremos el próximo miércoles en la reunión de servicio y en la reunión anual, Dios mediante. Bueno, muchas Y gracias con por su atención. William, Buenas con la tardes. venia del doctor Pérez Alfonso y la doctora Elsie, que no nos puede acompañar hoy, cuando consideren que puedan publicar esta clase, yo creo que esa es la idea, difundir el conocimiento para todo el mundo. El conocimiento no puede ser egoísta. Buenísimo, Cuando quieran Carlos. Muchas publicar gracias. cuando quieran publicar esa clase, la publican. Muchas gracias, Carlos. Lo haremos. Así es. Un abrazo. Yo Gracias. muy buena. Adiós. Buenas tardes. Saludos para Chao. todos, nos vemos mañana. Chao, saludos. Chao, chao.